Cordial saludo para todos. Yo soy la estudiante Carmen Elisa Aguilar Pavi del programa de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la ciudad de Bogotá. Actualmente voy a realizar la toma de la simulación de laboratorio de la toma de muestras de 10 enfermedades y su diagnóstico. Bueno, una de las enfermedades es la fiebre aftosa. Es una enfermedad infecciosa que afecta en un gran número de especies causado por el virus de la familia Piconidae, género Antivirus. Sus principales síntomas son la salivación excesiva, la fiebre, la depresión y por último la muerte. Se diagnostica en el campo inoculando a 2 bovinos, utilizando líquido fresco de las vesículas. Uno debe ser inyectado por vía intravenosa o por vía intramuscular y el otro debe ser inyectado en la mucosa de la lengua o el labio paladar dental a ambos animales para desarrollar la enfermedad. Entonces, en este caso tenemos el simulador bovino, los cuales pues utilizaremos una jeringa de 20 centímetros por vía intramuscular de esta forma o por vía intravenosa de esta forma o por las vías de la mucosa de esta forma. Asimismo, pues esta enfermedad es de una gran pérdida en la producción económica a tener en cuenta por parte de los productores. Bueno, los materiales para la prueba de la muestra de laboratorio es la jeringa. En este caso, la simulación de una jeringa de 20 centímetros, un tubo con tapa de caucho, un tubo de ensayo. El tubo no debe de ir con anticoagulante. Si se logra detectar animales con vesículas intactas, se debe recolectar las muestras de linfa o líquido vesicular. Si se extrae con la aguja, la jeringa debe estar estéril, se transfiere el contenido a este tubo y se procede a refrigerar de inmediato, máximo 24 horas a una temperatura de 2 a 4 grados centígrados durante el transporte. La muestra de secreción nasal obtenida por el hisopado es destinada a la técnica PCR. Entonces lo que se realiza es frotar con el hisopo hasta la impregnación de la secreción del animal. Se frota con el hisopo, se hace la impregnación. Después esta muestra de secreción se deposita dentro del tarro y dentro del tubo de 2 mililitros a un pH de 7.4 a 7.6 y se adiciona 750 microlitros de ditriscol. Luego esta muestra se refrigera y se congela a una temperatura de menos 70 grados centígrados. El éxito de esta técnica depende de la integridad del ácido nucleico viral, el ARN, presente en la muestra. Asimismo, el tubo con la muestra es totalmente sellado, se le realiza la identificación del animal, la muestra, la que pertenece, si es SP1, SP2, los datos de ubicación del propietario, si el animal es convaleciente, enfermo o sano. En los animales muertos, las muestras se recolectan del miocardio vesicular a partir de la necrosia en el aparato digestivo. En el aparato digestivo de los pilares del rumen de los bovinos y se coloca una pequeña muestra en un frasco. En este caso se coloca en un frasco con la solución de preservación recomendada y se refrigera de 2 a 4 grados centígrados. Del mismo modo se procede, se etiqueta la muestra con el formulario médico de la persona, del profesional que realizó, en este caso el médico veterinario, y la información clínica y la epidemiológica de los datos del propietario, la ubicación donde está el predio. Bueno, otra enfermedad es la epidermis exudativa del cerdo.
la cual es una enfermedad causada por la bacteria Staphylococcus. Es una infección cutánea con escamas de dermatitis húmeda y se da en los lechones lactantes y destetados. Los síntomas son lechones gravemente afectados, los cuales mueren, lesiones en los flancos y detrás de las orejas, una piel escamada. Esta muestra se realiza, se toma con un hisopo de la parte de la piel donde está escamada, y se deja la muestra en una placa metálica totalmente esterilizada. También otro tratamiento que se puede aplicar son las duchas a los lechones, con Fisgel al 5% mediante baños de espuma. El mismo día se inyecta a todos los lechones con Marbosil 2% a razón de 4 miligramos por kilogramo de peso vivo. También se le inyecta también un tratamiento muy efectivo contra esta enfermedad, es la tilosina, la moxacilina, la penicilina y la ampicilina, pero primero es necesario realizar antibiogramas para seleccionar el antibiótico adecuado, y la aplicación de estos antibióticos al cerdo es por vía intramuscular. Bueno, otra enfermedad que yo escogí fue la paratuberculosis. Es una enfermedad bacteriana contagiosa, productora de diarrea crónica, y es causada por el Mycobacterium avium. Es una subespecie para tuberculosis y afecta a los bovinos de leche, ovinos y caprinos. La principal vía de contagio es orofecal por las bacterias. Los signos clínicos son inespecíficos, pueden ser de baja producción de leche, mayor incidencia de mastitis y la fertilidad e infertilidad. A medida que la infección progresa, la bacteria altera el intestino delgado y los animales es incapaz de absorber los nutrientes, el agua y los electrolitos, y producen una diarrea ocasionando la muerte. El diagnóstico de esta enfermedad es mediante la observación de los signos clínicos, la detención de la infección subclínica se realiza mediante una serología de los anticuerpos específicos mediante cultivos de MAP, y proceden de las heces o tejidos recogidos de la necrosis, en este caso de los animales muertos, a PCR. Luego se procede a examinar el microscopio, el frotis, el fecal, la mucosa intestinal teñida y según el método de la enfermedad. Bueno, en los animales muertos, esto se puede diagnosticar mediante un examen superficial de los intestinos. Se buscan los signos de que haya un engrosamiento del intestino. Se debe de abrir el duodeno hasta el recto para exponer la mucosa. Se puede diagnosticar si se encuentran agregados 3 o más microorganismos de bacilos o ácidos resistentes pequeños de 0,1.5 a 1.5 microlitros. Otra enfermedad es la triconidasis bovina. Es una enfermedad del ganado bovino y es transmitida sexual y es reportable, causada por el protozoa Phytosaurus foetus. El síntoma es el aumento de los abortos, en este caso con fetos momificados o macerados, y disminución de la eficiencia reproductiva. El diagnóstico de laboratorio son los fetos abortados, secreciones genitales de la hembra, se realiza el cultivo de protozoos en medio de Diamond inputs específico, se realiza prueba de PCR por hisopo, se lleva al laboratorio para ser examinada por medio de microscopio electrónico. Para la muestra se inserta el escobillón hasta el fondo del prepucio y se raspa de un lado de 15 a 20 veces.
El dispositivo más común es el lavado de un catéter rígido, eh, de inseminación artificial conectado a una jeringa hipodérmica de un volumen de 12 a 60 milímetros. La muestra apropiada no debe estar turbia, lo que indica que se han recolectado restos celulares para analizar por prueba de PCR, ya que esta pues inhibe la reacción. Otra enfermedad es la intoxicación por organofosforados, los cuales pues son un grupo de derivados de estructuras orgánicas y químicas de fósforo, los cuales pues están presentes en los insecticidas, acaricidas, en la medicina, son utilizados como toparásitos. Es un cuadro clínico producido por la inhibición o entrada por vía digestiva de pesticidas que contienen este tipo de compuestos. En la medición de la actividad es una prueba, la colinisterosa es una prueba rápida que se emplea en el diagnóstico de intoxicaciones por insecticidas organofosforados. Estas provocan manifestaciones mucarínicas, salivación, lagrimeos, mucación, diarrea, émesis, broncorrea y broncoespasmo. Se trata con altas dosis tituladas de atropina. De la toxicidad neuromuscular se trata con ralidosina. El diagnóstico para esta enfermedad para el laboratorio es directo con una cromatografía fina de muestras. En el animal vivo se extrae de la sangre y de una muestra de orina. En los animales muertos, del contenido de las mediciones, de la medición de nivel del contenido rumial, de la extracción de una muestra del hígado, del riñón y también de la orina. La muestra debe ser remitida en un vidrio o de metal con las especificaciones del tipo de enfermedad para realizar el proceso de muestreo en el laboratorio. Otra enfermedad es la estomatitis vesicular. Es una enfermedad endémica del ganado. Se caracteriza por las vesículas erosivas y úlceras en la boca, patas y ubres, dolor, anorexia y mastitis secundarias. Pueden causar disminución en la productividad en todas las especies hasta la muerte. Existen dos tipos de este virus, el Nueva Jersey y el Indiana. Este virus es de tipo ARN y se clasifica actualmente como familia del Rhabdouridae, género Vesiculovirus, sensible a cambios de pH, especialmente al ácido. En el proceso de laboratorio, dadas las semejanzas de este virus con la fiebre aftosa, las muestras deben de ser manipuladas y entregadas como si ya tuvieran la enfermedad. Los fluidos vesiculares del epitelio se recubren por medio de hisopos de vesículas rotas. Son las muestras de preferencia, ya que estas muestras pues se pueden tomar en la boca y se pueden tomar en las patas, y si no hay un tejido epitelial disponible, del fluido esofágico del bovino, y esta muestra iría a un vaso recolector llamado probam. Bueno, otra enfermedad que yo tomé fue la peste porcina. Es una enfermedad viral de los cerdos altamente contagiosa. La gravedad varía de la cepa de virus, de síntomas como fiebre, la pérdida de apetito, debilidad, y la produce un miembro del gen pestivirus y la familia Flaviridae. El diagnóstico: se utilizan técnicas de laboratorio como la demostración de la presencia del virus mediante el aislamiento viral en cultivos de células de línea P15
PX15 y CK6. Y otra línea sensible o por inoculación, en este caso intramuscular del cerdo, identificando los componentes del virus a través del método de la prueba de ELISA. O la prueba inmunofluorescencia directa PCR en tiempo real. Y para la neutralización de la peroxidasa se debe informar al ICA para llevar a cabo este proceso. Otra enfermedad que yo escogí es la microplasmosis aviar, la cual pues es una enfermedad que involucra el aparato respiratorio de las aves, el sistema reproductivo articular. El agente causal es la bacteria perteneciente a la clase Mulicutis y Aida familia Mycospiticidae. El cuadro clínico es la conjuntivitis, el edema facial y el esteores traqueales y descargas nasales. El diagnóstico, esta se realiza una serología y PCR de reacción de cadena polimerasa. Debido a la lenta tasa de transmisión de microorganismos y el tiempo necesario para desarrollar los anticuerpos, el diagnóstico serológico pues no es útil antes de las 3 semanas de edad. En las aves muertas se realiza una necropsia y se observan los sacos aéreos, los cuales no deben estar opacos y con abundante exudado. Otra enfermedad que yo escogí fue la disentería porcina. Es una enfermedad que afecta el intestino grueso del cerdo y que causa una colitis mucohemorrágica. Se manifiesta por la eliminación de heces blandas que pueden contener moco como material necrótico o sangre, y es causada por un grupo de Spirochetas brachypyridae, Indocididae y B. champoni. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por una prueba de ELISA, por prueba de PCR, por inmunofluorescencia y inmunosencia química, la cual estas pruebas pues son llevadas al laboratorio, selladas y se someten al microscopio electrónico. Es necesario tomar 10 muestras de las heces en el laboratorio del animal para poder ser procesadas. Otra enfermedad es la cetosis bovina. Es un trastorno metabólico que afecta a las vacas lecheras y se produce cuando los cuerpos cetónicos son producidos en demasiados y el requerimiento energético de los mismos son excedidos. El diagnóstico se diagnostica mediante el muestreo de un grupo de vacas de entre 15 y 21 días de posparto. El diagnóstico se realiza por observación de signos clínicos y por medio de uso de reactivos como es la ACT-test, la CETOS-test, pruebas de Rotera, las cuales pues son estas pruebas son llevadas son puestas en el laboratorio para determinar pues esta enfermedad y su evolución. Muchísimas gracias.